de las mayores trampas es en lo próximo seré feliz. Pero, pues, si vos realmente no tenés una guía, una dirección, cualquier resultado es bueno. La mayoría de jóvenes dicen, mi propósito es ser millonario antes de los 30 o 35. Es una consecuencia, no es un propósito. Bienvenidos a un nuevo episodio de Premisas. Hoy vamos a entrar en uno de los temas que más ha marcado mi vida. En cómo pienso, cómo actúo y define también cómo construyo. Y me entusiasma especialmente porque tengo el gusto hoy en la noche de compartir este espacio con Coco y Tony Bruni, dos buenos amigos. Coco, amigo desde hace muchísimos años, persona de absoluta confianza para mí, y Tony, te convertiste en un buen amigo, hemos tenido muy buenas conversaciones, director, fundador de Dopia, tu empresa, empresario de tu empresa de publicidad y mercadeo, con grandes proyectos y gran trayectoria. Creo que es un honor tenerte acá también y sé que nos van a aportar al final de cuentas, Coco también como emprendedor y empresario. Así que hoy tenemos una mesa aquí de emprendedores y de ideas brillantes y nuevas y buenas. De verdad me emociona la conversación del día de hoy que vamos a tener y el tema que vamos a tocar, porque hablaremos de un tema que transformó profundamente mi forma de vivir y de tomar decisiones en la vida. Pero antes de hablar del tema, hoy vamos a platicar del propósito. Surge una pregunta esencial y es, ¿estamos viviendo guiados por un propósito específico o estamos muchas veces reaccionando solo a las consecuencias? A las consecuencias de nuestros actos, no necesariamente a las consecuencias de seguir un propósito. Y vamos a tocar un poquito hoy las diferencias de esas dos palabras y sus significados. Y quisiera empezar definiendo lo que yo he aprendido del término de propósito. Y el propósito es la intención que define las decisiones o tus decisiones antes de cualquier resultado. Antes de pensar en un resultado, se ve marcado por un propósito específico y establecido. Le llamo yo como significado el propósito a la dirección y al fundamento. ¿Y por qué esas dos palabras? Porque es primero el fundamento de lo que donde nos basamos para tomar decisiones y hacer algo, esa base, pero también es la dirección, porque basado en ese fundamento podemos establecer una dirección, un mapa y una ruta. La consecuencia, por otro lado, es el efecto visible o el reconocimiento, la presión, la validación o el éxito resultante de llevar una dirección específica hacia un propósito. Esa es la diferencia entre los dos términos. Y muchas veces lo que pasa es que nos confundimos con ellos y creemos seguir un propósito cuando en realidad lo que estamos haciendo es que estamos respondiendo a las expectativas externas o a resultados inmediatos. Sí. Reconocer dónde estamos construyendo al final lo cambia todo. Vivir desde un propósito es en realidad crear con intención y dirección interior. Vivir desde las consecuencias muchas veces es solo reaccionar a lo externo. Cuando vivimos a base de consecuencias, lo que hacemos es vivir una vida muchas veces de reacción. Y he estado pensando en esto en los últimos días y por eso quería compartir esto, porque realmente me ha volado la cabeza este término y esta filosofía, el que te digo ha marcado mi vida por completo, y quería tomar el espacio para compartirlo con ustedes como amigos y con ustedes también, con nuestra audiencia. Creo que como marcó mi vida, creo que puede marcar la vida de muchos de nosotros. Sabes que lo que vos decís es, o sea, realmente lo deja uno pensando, porque
no sé si les ha pasado, pues, pero uno a veces le pregunta a alguien, ¿cuál es tu propósito? Y te contesta algo como... Y me pareció interesante lo que vos decías, lo de la consecuencia, porque a veces te dicen, mi propósito es ser feliz en la vida. Esa es la consecuencia. Eso abunda, ese argumento abunda mucho, ¿verdad? Y es ser feliz. Es el deseo de las velitas del pastel, ¿verdad? Cuando es tu cumpleaños y dices ser feliz, ¿verdad? Pues, Y por eso te digo que digamos que ahí cuando vos decís es ser feliz, como estás viendo ser feliz es la consecuencia, pero realmente el cómo le hace esa gente para ser feliz no le importa, porque lo que quieren es ser feliz, pero como no tienen algo claro, entonces ahí entra en juego si no tienen esos valores, si no tienen los principios claros, entonces se desvía. Pero no sé si te ha pasado. Sí, bueno, yo siento que esa palabra es muy fuerte, propósito, y mucha gente la evita, ¿verdad? Realmente te pone a pensar demasiado y todo, y una vida tan atrejada, y uno pensando en todo, y realmente es para realmente sentarse y pensar, bueno, ¿cuál es mi propósito? ¿Verdad? Porque mucha gente dice, bueno, ¿y a qué vine? ¿Verdad? ¿Por qué estoy aquí? Entonces siento que no es un tanto por qué estoy acá, sino que para qué estoy. O sea, es el por qué, ¿verdad? No es para qué, sino que es el por qué. Entonces siento que mucha gente evita eso porque sí es bien profundo y bien complicado, porque mucha gente ni siquiera tiene idea, ¿verdad? Del propósito de nada. y cuando dices que la vida ajetreada, empezaste diciendo, la vida ajetreada muchas veces nos nubla, o nos hace ignorar, sentarnos a reflexionar sobre el propósito, porque solo estamos cubriendo necesidades muchas veces, y creo que ahí es donde nos empezamos a llenar de las consecuencias o a ponerle expectativa a las consecuencias. Y es, si esto me salió mal, ojo, si esto me sale mal, cambio mi rumbo, cambio un poquito para allá, para que me salga bien. Si esto no me da felicidad, lo voy a cambiar, porque entonces genera un resultado diferente. Pero cuando hablábamos y empecé a hablar de la definición de propósito, que es fundamento y dirección, o sea, yo así lo defino, propósito es poder establecer un fundamento que te da dirección. Si tienes una dirección definida, no te va a dar posiblemente felicidad o una sensación de llenura en algún punto en tu vida, pero si tienes definido esa dirección, vas a seguir en la dirección porque tienes marcado un propósito. El problema de no tener el propósito, y me encantó lo que dijiste, y es simplemente vas a cambiar de dirección cada vez que no. Es una reacción a, o sea, no lo pensás, sino que mi trabajo, ¿por qué lo agarraste? Porque ahí estaba. Y o sea, nunca has pensado. Si no te da felicidad, cambias trabajo, cambias dirección. No, y es eso, y a veces... Porque no tenés una dirección ingresada en el Waze. Exacto. O puedes estar en un trabajo, pero cuando lo que quieres es ser feliz, no importa qué estés haciendo, porque lo que quieres es dinero para ser feliz, ¿verdad? Supuestamente. Y eso no te da la felicidad, ¿verdad? Lo de Waze es muy buen ejemplo. O sea, uno tiene un propósito de llegar a un punto B. Pero si uno no tiene esa dirección, uno solo va reaccionando con el tráfico. Aquí hay mucho tráfico, entonces cruzo a la izquierda. No, está peor, entonces mejor doy la vuelta no. Entonces solo vas reaccionando a la vida mientras te va cayendo en la cara. Y una de las mayores trampas es en lo próximo seré feliz, ¿verdad? Es pensar en que cuando logre, cuando obtenga, entonces voy a ser feliz. Cuando tenga esta pareja, cuando tenga mi matrimonio, cuando tenga la empresa, cuando cambie el carro, cuando compre mi casa. Sí. Y al final de cuentas estamos en una búsqueda siempre perenne de realización y de autosuperación en todo, que no creemos que vamos a encontrar la felicidad en lo próximo, y al final te das cuenta que nunca encuentras esa felicidad a menos que tengas establecido un propósito en donde te veas caminando un día en tu vida en ese propósito, y poder pues ser feliz en ese camino, ¿verdad?
Yo no sé si ustedes han escuchado ese dicho que dice que cuando realmente no sabes lo que quieres, o sea, no tenés una meta, no tenés un propósito, pero el dicho es que cuando no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te lleva ahí. Wow, ese está muy bueno. Ese dicho es bien cierto porque si vos realmente no tenés una guía, una dirección, cualquier paso que dé, ya llegué. ¿Y qué lograste? Ese es el tema. O sea, realmente no hay algo que vos digas, ok, esto fue lo que hice, esto fue lo que logré, porque como no sabía, cualquier resultado es bueno. Se mantuvo en movimiento, claro, diciendo. Y al final, en una empresa, si no tenés claro qué es lo que quiere la empresa, cualquier resultado, vendiste un apartamento, ¿es bueno o es malo? Entonces lo que estás diciendo es que el movimiento, mantenerse en movimiento, no siempre es bueno. O sea, no es un indicador de que vas en una buena dirección. Y lo que pasa es que estamos en movimiento todo el tiempo y siempre estás ocupado. Ajá. Todos los días estás ocupado. Yo no me recuerdo la última vez que yo dije, ay, hoy sí me aburrí, ¿verdad? O sea, Tengo que buscar placer. no te alcanza el día. Nunca, ¿verdad? No te alcanza el tiempo, ni con tu familia, ni con lo que quieres hacer, ni en tu trabajo. Entonces, no te alcanza el tiempo. Siempre te mantienes en movimiento, pero no necesariamente mantenerse en movimiento es dirección. O sea, te puedes estar dando vueltas en la misma manzana, girar a la izquierda, a la derecha, pero no llevas una dirección establecida y una ruta definida. O incluso moverse más fuerte o más rápido. Tampoco. Yo tenía un amigo que decía, a mí me encanta trabajar de goma, porque entonces siento que hago más. Si esa lógica no... Sí, esa no la caché. Sí, ¿verdad? Es mío, ¿verdad? Sí, no. Sí, entonces no solo porque uno se está moviendo más rápido o más fuerte o más duro, no quiere decir que uno está yendo al camino correcto o a la dirección correcta. Claro. Fíjate que quería compartirte, ahorita que hablamos de propósito, yo, este tema creo que me apasiona. Me marcó muchísimo en mi vida, en una etapa ya adulta. Hubiera querido conocer de este tema mucho más joven, me hubiera evitado un montón de tropezones o de vueltas innecesarias en la vida. Y quería compartirles hoy y aprovechar el espacio hablando de propósito de un ejemplo de cómo yo en mi vida establecí el propósito y me metí a estudiar un poquito el propósito y determiné, esta es mi manera de pensar, pero se las quiero dejar a ustedes y si en algo te les puedo aportar, y es como una mesa de 4 patas. Y cada una de las 4 patas pues tiene una función diferente. El propósito yo lo defino que basado en esos 4 pilares que son esas 4 patas de la mesa. Y uno es, la primera es el área física. La segunda es tu área espiritual. La tercera es tu área como empresario o trabajador financiero, o sea, desde el punto de vista, digámoslo, profesional / financiero. Y la cuarta es tu área relacional. 4 áreas: física, espiritual, profesional y relacional. Y me refiero a relacional porque ahí entra tu pareja, tu familia, tus amistades, todas las personas con quien tú tienes relación. Y te quiero contar un ejemplo como para que entendamos bien el tema de propósito, cómo funciona cada una de ellas o cómo yo en mi vida las he percibido. Y es, por ejemplo, el área física, que creo que es la más fácil de definir. Y ahí nos vamos a meter un poquito a profundidad. Aquí esto se va a poner buenísimo, ¿eh? Pero en el área física, por ejemplo, definamos la diferencia entre propósito y consecuencia. En el área física, que es tu cuerpo, te voy a tener una pregunta. ¿Por qué vos te cuidas? Trato lo más que puedo. Vos sí te va. Ok, vamos a ver.
Pero, ojo, Ajá. eso realmente empecé a cuidarme realmente hace un año y pico. Ok. Previo a eso, subidas de presión, idas al hospital. No te creo. Sí. Wow. O sea, porque lo que vos dices, al no tener claro ciertos propósitos o ciertas cuestiones que te desvían de lo que estás haciendo, o de lo que querías, de abusar, o mejor dicho, Del cuerpo. abusas. Claro. No, es que ni lo estás pensando. La mira. No sos consciente de lo que realmente le estás haciendo a tu cuerpo, no solo con la alimentación, sino con la falta de ejercicio, extra horas de trabajo, Falta de sueño. de sueño, no te Wow. cuenta. Y cuando se empila, el cuerpo te pasa factura. Pues. No. Ahí, yo le he preguntado a varias personas si he hecho este ejercicio. Yo voy al gimnasio, voy en las mañanas, procuro ir lo más seguido todos los días de la semana y me gusta. O sea, realmente me gusta el ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Toda la vida he hecho ejercicio. Me gustan los deportes y demás. Sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien por qué vas al gym, yo como muy bien, mantengo una dieta, trato de mantener una dieta muy balanceada, no como cosas que me hacen mal, bueno, soy delicado el estómago, entonces me obligué a cuidarme de más. Pero, por ejemplo, ¿por qué le preguntas a alguien por qué va al gimnasio? ¿Por qué come bien? ¿Por qué mantiene una dieta saludable? Y la mayoría de respuestas que recibes, ¿qué es? Hay un Para verse bien desnudo. para verse bien, Una santa. porque ya viene Semana Santa, Para final. por ahí viene final de año, y lo ves en los gimnasios. Al final de cuentas, cuando las inscripciones de los gimnasios, enero, febrero, marzo, pasa Semana Santa y la gente se fue, pero, o sea, precisamente para verte bien en la playa, para estar fit y lo que sea. Eso, me encanta ese ejemplo porque define perfectamente mi concepto de propósito y consecuencia, y esa es una consecuencia. Por cuanto vas al gimnasio, Tienes razón. Sí. por cuanto como bien, entonces voy a estar fit. Pero es una consecuencia. Pero ¿cuál es el propósito? Entonces, de cuidarte, ir al gimnasio y demás. Y entonces yo me puse a pensar en esto una vez. Y te voy a contar, yo tengo un nieto de 3 años. Vive en Europa. Ahorita, espero temporalmente que ya se regrese. Pero mi hija está casada afuera de Guatemala y tengo un entendido, me vuelve loco, que hablo con él y te juro que son mis 2 ojos. De verdad, no, yo no sabía que era eso, pero sí, ya soy abuelo y es la cosa más maravillosa que te puede pasar. Y cuando nació mi nieto, me acuerdo que cuando cumplió el año, viajé con mi hija y le quería ir a comprar una moto y le compré 2 carros y un carrito eléctrico. Yo me volví loco y me decía mi hija, papá, pero tranquilo, no, primero que empiece con la bicicleta. Yo solo estoy esperando que cumpla años para entonces darle el upgrade al motor de la moto y de pasar de la eléctrica a la de gasolina. Pero hay un tema que es, a mí me gustan las motos y tengo motos, tengo las motos de cross, la enduro, la de calle y me gusta andar en moto. Y cuando era chiquito, me acuerdo, y tengo una foto en mi oficina donde estoy corriendo una carrera de motos, un enduro, y estoy con mi nieto ahí con la moto en un volcán y todo. Y yo desde ahí dije, un día me voy a subir a este volcán en una competencia de enduro con mi nieto. Y en ese momento se me metió esa idea y dije, yo eso quiero. Yo creo que como mi nieto tenga 15 años, podernos subir a un par de motos y subirnos un volcán y hacer una competencia juntos y salir un sábado a divertirnos a montar moto y regresar 8 horas después y que mi hija me mate y me pegue de gritos después porque ya nos cree muertos. Pero eso es una experiencia, es algo que es de un bucket list y me da mucha ilusión. Ese es mi propósito. Te quiero poner esto como el ejemplo del propósito físico, de una de las patas, acabo de tocar una de las patas de la mesa y es el propósito de tu cuidado físico. Mi propósito es a los 15 años de mi nieto yo poderme estar corriendo motos con él y compartir algo con él que solo va a ser su abuelo y yo. No va a estar su mamá, no va a estar su papá ahí.
¿Qué necesito hacer para hacer eso? Comer bien, cuidarse, y ejercicio, Claro. cardio. Necesito, porque no puedes. Estar más consciente de lo que realmente necesitas. O sea, Tú dijiste hace un rato que hace un par de años no te cuidabas como te cuidas hoy. Dentro de 15 años consecutivos así, bueno, en el caso de mi nieto, 12 años consecutivos así para llegar a esa edad que yo quiero, seguramente no vas a poder subirte a la moto, mucho menos subirte porque hay que hacer 8 horas de un enduro. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y me puse a pensar qué es lo que yo tengo que hacer, y es ok, yo estoy entrenando, voy al gimnasio, me cuido un montón, hago ejercicio bastante, hago 1 hora y media, 2 horas diarias, solo correr, o sea, trato de mantenerme saludable lo más posible. ¿Por qué? Porque tengo un propósito, y es, yo le quiero dar a mi nieto un abuelo con quien salir a jugar la pita y que le dure un montón de años. sí. Ese es mi propósito. Como consecuencia, tenés una buena alimentación y entonces como consecuencia estás saludable. Como consecuencia de ir al gimnasio todos los días estás fit, estás marcado, estás bien, y te mantienes bien. Pero esa es la consecuencia. El problema es que cuando nosotros hacemos o marcamos direcciones, cuando estamos hablando de la dirección, basado en la consecuencia, no se crea sostenibilidad y no es sostenible. Puedes ir al gimnasio, pero si tu propósito es la consecuencia y es tener bonito cuerpo, bajar 7 libras, bajar 14, El de Semana Santa, por si ya. y es marcarme el estómago, o subir de brazo tal medida, y verme bien, el problema es que cuando pasas 4 meses haciendo ejercicios, en 4 meses decís ya, debería estar súper rajado. Y en 4 meses tal vez no has bajado las 20 o 14 libras que necesitas bajar o marcarte la forma que tendrías que hacer. Y entonces te desmotivas porque decís, no, ya pensé, todos los días voy, nada, es como, no. Te desmotivas porque estás basándote en la consecuencia. Ese es un gran error de vida. Y eso nos pasa en muchas áreas de nuestra vida. Y vos digamos que eso te diste cuenta en algún momento que no lo tenías claro o sí ya lo tenías claro de siempre y No, te digo, ojalá, si esto yo lo hubiera aprendido joven, mucho más joven, estoy joven pues, pero si hubiera aprendido más joven, me hubiera evitado un montón de cosas, por supuesto. O sea, creo que al final de cuentas vas aprendiendo a observar y a obtener sabiduría, y aprender de las personas que te llevan también ventaja y algo que enseñar, ¿verdad? Pero retomando el tema del propósito, bueno, hablamos de la pata del área física y creo que quedó clarísimo. La segunda pata es la pata espiritual, es el área espiritual de tu vida. Creo que todos somos seres tripartitos, estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu es esencial en nuestra vida, y tenemos que buscar, o aprendí a buscar un propósito en mi vida espiritual, y es no solo pues te conectas porque me siento seco. Todos pasamos etapas en donde nos sentimos secos o vacíos en nuestra vida, y eso nos hace reconectarnos con nuestro ser espiritual y buscar una conexión espiritual con Dios o como lo busques, y tener un propósito, o sea, buscar un propósito en esa área espiritual. No solo es oigo algo que me llena temporalmente y después ya no, y después cuando me siento seco vuelvo a escuchar o me vuelvo a conectar, sino que al final es buscar un propósito que te marque. No solo te da el fundamento, y creo que en el área espiritual es mucho más importante porque te da un fundamento de tu vida espiritual y te marca una dirección hacia dónde caminar para que espiritualmente vayas en crecimiento cada vez en tu vida y que no te quedes ni estancado o que retrocedas. Mira, y lo que decís es súper cierto, y creo que o sea, pues realmente como lo dividí de los 4, este segundo creo que es uno, y sin el creo, estoy seguro que es uno de los más difíciles,
para hoy en día la civilización entera en el mundo, ¿verdad? El estar consciente de cuál debería ser tu propósito espiritual, ¿verdad? Hoy vemos la sociedad cómo se ha ido transformando desde hace años y te puedo asegurar que hoy en día esa es la pata tal vez más compleja de que alguien lo tenga claro. ¿Tú habías pensado en esto en algún momento? Ahorita que lo estabas diciendo y realmente no. ¿Tú? Bueno, ahorita que lo decís, probablemente el propósito de todo el mundo es quiero llegar al cielo, ¿va? Cuando me muera, ¿va? Sí, la vida eterna. Pero realmente me pone a pensar lo que hablábamos antes del camino, ¿verdad? Es Llegar al cielo Esa es la consecuencia. es una consecuencia. la consecuencia. Ok. Y mira, y justamente es eso, es tal vez la parte más compleja porque sí, todos queremos la vida eterna, llegar al cielo, tal, pero esa es la consecuencia. Y tomando tus puntos, es qué vas a hacer. Y ahorita me dejas pensando, yo estuve en un colegio de Opus Dei y todo eso, pero ahorita me dejas pensando de cuál podría ser. O sea, cuál podría ser ese propósito que debería de plantearme. Te la dejo de tarea. Creo que es una invitación para todos pensar cuál es el propósito en tu vida espiritual. Creas en lo que creas. Al final de cuentas no te estoy diciendo en qué creer, sino que es al final tener un propósito en uno de los fundamentos y una de las patas de tu vida, que es tu área espiritual. Sí, porque voy a ser una mejor persona, o voy a crecer espiritualmente, me voy a conectar más, voy a ir más a misa o a la iglesia. ¿Pero para qué? O sea, esos son los medios. La consecuencia es tu vida eterna o en lo que creas. Los medios son esos, pero tu propósito a veces no. La mayoría de veces no la tenemos definida. Entonces, ir a la iglesia o ir con tu vida espiritual o leerte 3 libros al mes ya no llega a ser sostenible porque agarras llamada de tusas y empiezas te enciendes en eso y de repente, ¡ay, me enfrié! Porque no hay un propósito establecido. Sí. Bueno, solo Ahorita empieza la cuaresma, entonces empieza cuando uno ofrece algo, ¿verdad? 40 días. Y entonces ando con mi esposa, yo le digo, mira, voy a ofrecer tal cosa y entonces voy a pedir esto. Y ella, no, es que no es un trueque. ¿Verdad? Esto. Y entonces yo siento que muchas veces uno no tiene ni siquiera claro qué está haciendo. O sea, lo que hablábamos, pues, o sea, aplica para las 4 patas, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué lo voy a hacer? fíjate que es bien difícil. No sé si es difícil, pero yo lo pensé en mi vida, en un momento de mi vida, y dije yo, me encontré en un momento donde no tenía un propósito en mi vida espiritual. Solo estaba llenándome con lo que me llenaba temporalmente, buscando una consecuencia que era recibir la bendición de Dios, su favor y una vida eterna, pero no tenía marcado o definido un propósito. Me tuve que sentar a pensarlo. Sí, a definirlo, porque Me tuve que sentar. pues claro, o sea, yo no es que no viva la fe, ¿verdad? O sea, con mi esposa, yo la veo, digamos, ella es mucho más metida en temas de religión, de catequesis, ayuda a confirmaciones y todo ese tema. Yo ayudo, yo también con mis hijos lo veo y ellos se han emocionado mucho con ese tema y se han metido a voluntariados y todo ese tema. Pero nuevamente es porque tal vez, o sea, te hace sentir bien y todo, pero no es que tenga un propósito, claro, bien definido, bien claro. ¿Cuál es tu propósito? ¿Te hace sentir bien y todo? Claro que sí. Y pensándolo en voz alta puede ser, no sé, un propósito puede ser servir a la gente, a la humanidad, como para que dejar una huella en el mundo de algo que hiciste bien y que eso pueda que cambie la vida de alguna persona, ¿verdad? O de alguna familia. Y que sembres una cosita en una familia o una persona, ya haces un cambio, ¿verdad? Pero es no hacer, pues, que no movas nada. Y que viniste a este mundo, te fuiste y quedó tal cual. Debe ser dejarlo mejor que como lo recibiste, ¿verdad? No de repetición, ¿verdad? Porque, bueno, ¿por qué vas a misa? ¿Por qué vas a la iglesia? Porque mi mamá y mi papá me llevaba. Sí, pero ¿y por qué vas? Pues no sé, porque esa era
lo que hacíamos, ¿verdad? Pero Porque te dicen que es lo correcto. Creo que es importante definir, o sea, tomarnos el tiempo para pensarlo. En mi caso, fue algo más que pensar en el servicio, en el prójimo, fue algo que en un día mi corazón anheló, o sea, espiritualmente, y llegar a tener un nivel espiritual. Te voy a contar, yo cuando leí la vida de David, me apasionó por él, y hay series en la tele y todo. A mí, yo desde pequeño tenía una pasión por el personaje de David. Me encantaba. Era el niño, el chiquito, el que no querían, y que llegó a ser rey, y que mató a Goliat, ¿te acuerdas? Pero hay algo que me impactó a mí tremendamente hace muchos años, cuando yo era adolescente. Un día leí que David le pedía a Dios un corazón conforme al de él. Y David lo que anhelaba era tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y eso me marcó a mí cuando yo tenía 15 años. Y yo ese día dije, yo quiero como propósito en mi vida espiritual tener un corazón conforme al Dios. ¿Qué haces entonces? Pues empiezas a conocer un poco más de Dios. Empiezas a conocer cuál es el corazón de Dios. Y llegar a tener un corazón como el de Dios me establece, en mi caso, por ejemplo, un propósito que me ayuda a definir decisiones en la vida, y las consecuencias serán todo lo que hemos hablado. Los medios, ¿cuáles son? Bueno, lee, ten comunión, conéctate, medita, evalúate, introspección y una serie de cosas. Nos podemos quedar aquí un buen rato, pero vamos a pasar a la tercera pata. Y la tercera pata es el área financiera o profesional, y me encanta. Nos encanta. Y es, ¿cuál es el propósito? Tú sos empresario, ¿verdad? Tú tienes empresas también, emprendedor de productos nuevos y generación de productos nuevos. Tú, desde marketing y todo el área de mercadeo y creación, me fascina porque eres creador y creativo, y es divino lo que haces. ¿Tienes marcado un propósito en tu vida profesional? ¿Laboral? ¿Hay un propósito por cuál haces lo que haces? ¿O hacia dónde vas? A ver, digamos que, como te decía, un propósito así definido, en piedra, blanco y negro, no. Pero por ejemplo, con la empresa que fundamos con mi hermana, y una que habíamos creado con mi esposa, en ambas empresas sí tenemos algo bien claro, ¿verdad? Que es que no vamos a hacer nada que realmente no construya algo a futuro, ¿verdad? Y que sobre todo desde la posición en la que estemos, sea pequeña, sea grande, vamos a ayudar a la comunidad para dejar algo y aportar algo desde nuestras propias capacidades, ¿verdad? Porque muchas personas crean imperios, crean lo que sea y todo ese rollo, pero solo muy egoístas, ¿verdad? Muy pensando en ellos mismos. Claro. Y nosotros ahí sí te puedo decir que hemos definido qué es lo que sí, en dónde sí queremos jugar profesionalmente y dónde no. Porque nuestros valores ahí sí los rigen, ¿verdad? O sea, nuestros valores, nuestros principios de familia y personales, ¿verdad? Porque nosotros mismos vamos construyendo eso día a día. Es lo que nos hizo sentarnos desde el día uno de crear esta empresa y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos realmente dejar a nuestros hijos? ¿Se metan o no se metan en la empresa? Porque realmente no podemos pretender que, o sea, ponerle mi hijo pequeño, él quiere estudiar arquitectura, ¿verdad? De repente te vamos a pedir ahí algún día. El otro está estudiando economía, pero puede que no le interese nada de marketing, ¿verdad? Y yo no voy a pretender que él esté sentado en la silla donde estoy yo hoy, en un futuro, porque no sé si es lo que le va a apasionar, si lo que va a querer. Pero lo que sí le quiero enseñar es cómo crear una empresa con valores, humana,
que aporte algo a la sociedad. Eso sí lo tengo claro. Y me llama poderosamente la atención lo que acabas de decir, porque generalmente cuando tú le preguntas a alguien de un propósito financiero o profesional, lo que más ahora, con una generación de jóvenes, pues una nueva generación de los nuevos profesionales, que lo he oído no una vez, sino que ya muchas veces, y fue preocupante, en donde la mayoría de jóvenes dicen, mi propósito es ser millonario antes de los 30 o 35. Y lo oyes mucho. O sea, yo lo he escuchado muchísimo y muy cerca. Y está bien que tengas una ambición. Está bien que tengas un gol definido. Sin embargo, el ser millonario es una consecuencia, no es un propósito. Por cuanto tienes un propósito definido en tu empresa, vas detrás de él. Como consecuencia, como lo del gimnasio, vas a tener plata. Como consecuencia vas a ser próspero. Como consecuencia de pensar en el prójimo y de crecer tu empresa y de generar empleo, y que tenemos empresas que, gracias a Dios, podemos generar 1.500, 2.500 empleos. ¿Qué es lo que pasa? O sea, lógicamente, claro, vas a tener una empresa más próspera, pero pensando, o sea, por un propósito bien definido, como consecuencia vas a ser millonario, como consecuencia vas a tener plata. Pero el problema es cuando nos fijamos o se fijan estos comentarios de estos jóvenes en a los 35 tengo que ser millonario. Esa es la consecuencia. Estás detrás de una consecuencia y el problema es que no tienes dirección. Me encantó tu ejemplo porque es una dirección tan bien definida. No solo no hay dirección, sino que también no importa de qué forma lo haga, yo tengo que hacer eso. ¿Me entendés? O sea, no... De llegar a los 30 millones. Sí, ajá, no importa cómo, ¿verdad? Pase lo que pase, lo tengo que hacer. Está O también no... No, yo eso me gusta, sí. En las primeras reuniones que tuvimos cuando nos conocimos, me llamó mucho la atención el que, sin decirnos que realmente ese era tu propósito, pero le decías, yo lo que quiero con mi empresa es generar trabajo digno y trabajo que logre que varias familias prosperen. Y eso realmente con mi hermana nos marcó mucho de decir, wow, qué bien, o sea, nos gustó, hicimos ese clic de decir, Sí. bueno, esa humanidad es la que estamos esperando nosotros, para nosotros aportar a las marcas, a las empresas, a las personas con las que estamos trabajando, ¿verdad? A las que nosotros podemos sumarles algún valor. Pero me gustó mucho eso y no sé, y me da la duda, es como, ¿eso fue porque te sentaste algún día o simplemente te nació? ¿O cómo llegaste a eso? Porque nunca te lo pregunté. Es una larga historia, pero creo que, o sea, desde que empezamos a nosotros a hacer desarrollo inmobiliario, y empecé con la empresa de desarrollo inmobiliario y de arquitectura, yo tuve un deseo en mi corazón y era que por cada proyecto que hiciéramos y que llegara a la mesa, teníamos que sembrar un proyecto de ayuda social o espiritual de la misma manera, o sea, y de la misma escala. Y fue algo que fue muy ambicioso en ese momento para mí. Y que Dios nos dio la oportunidad y de poderlo hacer. Y por cada proyecto grande hacíamos un megaproyecto que fuera de beneficio para la comunidad. Y después decíamos, bueno, cayó esto nos trae a esto. Y las puertas se fueron abriendo, pero fue un propósito definido de empresa desde el inicio. O sea, antes de empezar el primero fue, vamos a hacer el primer proyecto, pero no vamos a perder de vista el tema social y el tema de ayuda espiritual. Empezamos con las construcciones de los templos, por cada proyecto construimos un templo, ahora tenemos la fundación, ahora tenemos varias cosas, colaboraciones con otros que hacemos, pero que no podemos ignorar y por cada proyecto que entra siempre, acordemos la visión. Desde que fundamos la empresa, esta fue la visión. No perdés de vista, al final de cuentas, ese propósito. Es un propósito empresarial. Y nos queda ya poco tiempo para tocar el último, pero es el que más
me gusta y es el propósito relacional. Y es como nosotros nos relacionamos con las demás personas o el propósito de tu matrimonio, de tu pareja, de tu familia. Y este es un poco disruptivo y aquí se va a poner bueno. Pero yo le he hecho esta pregunta a varias personas que le tengo mucha confianza. Amigos. A Coco sobre todo. Y a Coco, un día estábamos en mi casa, estábamos en casa cenando y compartiendo un rato y le hice esta pregunta y me acuerdo que aquel se quedó como 2 semanas, te quedaste mudo. Sigo todavía así pensando Un poco. Y fue hace un rato y me decía, me dejaste, me hiciste, y le dije, ¿sabes qué pasa? Es justo que te quedes así porque yo pasé 8 meses mudo. O sea, cuando yo descubrí esto y lo oí por primera vez, yo pasé 8 meses, de verdad que me jalaba el pelo y decía yo, no puede ser que no da la respuesta. Y no tiene nada de malo si no la tienes. De verdad no pasa nada. Solo piensa si la tienes o no. Y es, ¿cuál es el propósito? Si estás con pareja, de estar con esa persona. Y si no la tienes, ¿cuál es el propósito de buscar a esa persona? Y aquí es donde más se confunden las consecuencias con el propósito. Te la voy a tirar acá. Le pregunto yo a mucha gente, y yo mismo me lo pregunté, ¿cuál es el propósito de una relación? Y lo que generalmente el 90 y pico, 99% de veces oímos es para compartir con alguien, tener esa persona que te acompaña un domingo en la tarde, cuando no hay nadie que te conteste. Y quién está con su familia. Es poder viajar con alguien, compartir tus viajes. Es poder con quién envejecer, quien te cuide de viejo. Ese es el propósito. Es tener una buena compañía. Pero todo eso que te acabo de mencionar son consecuencias. Por cuanto ya tienes a esa persona, entonces ya puedes un domingo pasar acompañado. Entonces ya puedes con quién salir a correr y a caminar. Entonces ya puedes con quién pasar un sunset en el mar y ver la caída del sol de la mano de alguien. Entonces es con quien consecuencia es compañía, vejez, buen sexo. Eso es consecuencia. O sea, tener buen sexo con tu pareja es consecuencia de ya tenerla. Sí, no. Pero no es propósito. O sea, si vas a hacer una relación en sexo, o sea, sí. O sea, dura lo que tiene que durar. Pero, o sea, no puedes pensar que el sexo y que la compañía y la plática son propósito, son consecuencias de ya tenerla. ¿Cuál es el propósito? Y esto se lo he preguntado yo a varias personas y me lo pregunté a mí y me costó mucho encontrarlo, y es, ¿cuál es el propósito realmente en tu relación? Y si no la tienes, ¿cuál es el propósito de buscarla? Pero ¿tienes un propósito en el matrimonio donde estás? ¿O en el noviazgo donde estás? Yo siento que es algo bien confuso porque, por ejemplo, cuando uno conoce a una persona, uno no piensa, ¿cuál es mi propósito? No, uno dice, ¡ah, qué linda! No, por supuesto. ¿Va? Y entonces Claro. me cae bien y todo. Buscas a alguien. No puedes llegar, mi propósito es, ahí de una vez te batean y... pero lo que pasa es... Qué formal. Sí, ajá. No, Es filosófico, es demasiado, no, hombre, pasémosla bien y todo. Y entonces, ¿te gusta? El problema es que si no tienes un propósito, todo te va a gustar. Eso también es cierto. Pero lo que pasa es que Todo se puede adaptar. lo que te decía, si no sabes a dónde quieres ir, cualquier camino te lleva ahí. Entonces, cualquier persona con la que te unas, supuestamente te va a hacer feliz o te va... Y no, si no tenés... Pero creo que nunca lo tienes. Yo creo que no lo tienes un propósito definido antes de empezar una relación. Pero creo que teniendo una relación, debes de establecer tu propósito de la relación.
para que sea sostenible, te dé dirección y tenga fundamento. Sí. Porque si no, solo vives en base a consecuencias. Y en el momento donde deja de haber sexo, donde deja de haber compañía, porque ella tiene cosas que hacer y tú también, y donde dejas de compartir ese domingo en la tarde, entonces pierde el fundamento y se cae, porque no hay un propósito bien definido. Pero por ejemplo, ahí les voy a, digamos, que contar algo como que muy personal, pues, pero como dice Coco, no es como que ahorita digas, yo sabía hace 30 años, 35 años cuál iba a ser mi propósito de no sé qué, pero lo vas pensando, o sea, Sí, por lo que vos vas viviendo, vas pensando ciertas cosas. Y por supuesto. en mi caso, por ejemplo, yo viví muchas cosas en mi casa con mi padrastro que no, o sea, desde muy pequeño yo dije, esto no quiero, que yo cuando me case algún día, lo vivan mis hijos. Lo que yo viví no quiero que lo vivan ellos. Violencia física, alcoholismo, infidelidad, y eso desde pequeño yo lo tenía claro, o sea, pero claro en lo que yo no quería, no era que, mi propósito, no sé qué. Cuando ya me hago novio de Ana Luisa, empezamos a hablar porque teníamos como vidas como muy paralelas, ¿verdad? Es decir, los dos venimos de familias disfuncionales, no solo nuestros papás, sino que arriba también, o sea, una generación más arriba, nuestros abuelos. Y entonces empezamos a hablar y decir qué es lo que queremos nosotros ya en vida de pareja para nuestros hijos. Y ahí, inconscientemente, como te digo, no lo tenemos escrito en piedra o en algo por ahí, pero sí dijimos, nosotros un propósito que tenemos es romper una cadena generacional y poder empezar una nueva generación donde podamos tener una familia unida, con amor, con fe, con integridad, con valores, y eso es lo que nos ha marcado nuestra vida juntos. El haber tenido 2 hijos maravillosos y verlos a ellos, que pues por lo menos eso es lo que yo pienso, pues, con el ejemplo que le hemos dado a ellos, es con lo que estamos seguros que, o por lo menos estamos tratando de que la siguiente generación sea o igual o mejor que la que nosotros. Pero sabes, eres de las, es un caso singular porque son de las únicas pocas personas que realmente tienen o marcaste, como tú dijiste, me llama mucho la atención que dijiste, no tenías un propósito antes. Nadie tenemos un propósito. Yo te voy a decir, o sea, yo tampoco tenía ningún propósito, nunca lo encontré. Y ya en tu relación te sientas y dices, vos le dices a tu esposa, tenemos que hacer un cambio, ese es un propósito, pero tienes un propósito definido. Ahora casi nadie lo tenemos definido, un propósito relacional. Yo me he sentado yo me acuerdo que lo platicamos un día cuando pues vamos a platicar de ese tema con Coco, y Coco de verdad pasó 2 semanas, yo le decía, vos, ¿y qué? Y es que no tengo propósito. Y yo le digo, no te me vas a deprimir, por favor, porque lo que menos querés es que alguien se deprima con este tema, pero sí te reta a buscar cuál es el propósito en tu relación. Tenés que tener un propósito y pues pasa a envejecer juntos. No, es una consecuencia. Vas a envejecer juntos, primero Dios, pero buscando un propósito. Creo que tú tienes un propósito muy bien definido, hasta que llegues a un empty nester y tus hijos se vayan y te va a tocar marcar un propósito diferente. Totalmente. Yo pasé años en realidad sin propósito, te digo, ya hasta el año pasado te puedo decir que encontré realmente de buscar dirección y tratar de entender sabiduría. Lo primero fue aceptar que nunca tuve un propósito, y por eso te ves en relaciones fallidas o en errores que cometiste en tu vida, porque hemos cometido errores que ha costado caro, que nos hemos arrepentido muchísimo, y que si pudieras poder establecerlo esto antes, o sea, yo tenerlo claro,
que tienes que tener un propósito antes de tomar decisiones. O ya tomadas las decisiones, que es lo que generalmente pasa, que Coco en algún momento me lo decía, y es que ya después de 10 años de casados, me doy cuenta que no había tal vez un propósito. Entonces, ok, todos estamos igual. Pero ahí hay que tomarnos un momento para establecer ese propósito y diseñarlo juntos, o diseñarlo tú. Sí, porque decís, quiero envejecer con ella. No, eso es consecuencia. Claro. Quiero una pareja, quiero una amiga, quiero... Eso es mi consecuencia. Entonces, ajá. Y yo entonces, Ya los encontraste, no, todavía no importa. Estoy lleno de consecuencias. Pero ya llevo más consecuencias, dices que por lo menos ya junté 20 consecuencias. ya tengo, sí, acomodate. Yo te quiero terminar compartiéndote. Yo encontré 3 pilares dentro del área relacional que en mi caso no creo que te los quiero poner en la mesa. No quiere decir que sean los de todos. Por supuesto que aquí me encantó el tuyo. Pero ¿qué buscas en una pareja? ¿A quién quieres como pareja? ¿Quién quieres meter en tu vida como pareja si no la tienes ahora? Y descubrí, por ejemplo, 3 áreas y creo yo que lo pude definir como un propósito en un propósito empresarial con mi pareja. O sea, aparte del propósito empresarial o profesional, es con pareja para mí, es mi punto de vista, y es poder con mi pareja tener un propósito de crecimiento financiero y empresarial. ¿Por qué me refiero a esto? Porque yo en mi caso pues no quiero a alguien que busque su interés financiero por su lado, yo por mi lado, y que después nos veamos y compitamos o pase lo que pase, sino que es buenísimo que cada quien tenga su empresa, es buenísimo que cada quien tenga su fuente de ingresos y demás, y su crecimiento, sus maestrías, su crecimiento académico y demás. Pero juntos creo que es importante tener un propósito, en mi caso. 2, el formar nido, el formar familia, el tener un cómplice. Creo que ese es un excelente, puede ser un propósito, el ser capsulita, y no con todo el mundo llegas a hacerlo. Hay gente que es muy social, hay gente que no somos tan sociales, somos más cerrados, y es poder generar eso. Y 3 es el tema de servicio, y para mí en mi vida es importante el tema de servicio, y creo que parte de un propósito para mí sería que con tu pareja, con tu matrimonio, poder servir juntos, servir a Dios, servir a la comunidad, servir en la fundación, o sea, tener esas plataformas para poder servir. ¿Por qué? Porque fíjate qué rico un sábado poder ir a bañar perritos a la fundación de perros que tenemos, o al hogar, o cosas estas, regresar cansado y poder compartir eso como familia. Creo que eso te da un propósito para que tengas después una consecuencia después de irte a bañar, comerte un ceviche, relajarte y ver una tu peli y formar nido. Me costó muchos años de yo encontrar esos propósitos. Te los comparto. La verdad que nunca los había compartido, mucho menos en set. Son como muy privados, pero creo que pueden ser una base al final de cuentas, y lo que buscamos es dejar en el corazón de cada uno de nosotros. No solo es crecimiento empresarial, no solo es hablar entre empresarios, emprendedores, de historias de éxito y demás, pero al final de cuentas creo que el éxito se construye de lo primero, de lo que estamos hechos. Y si no tenemos propósito, no hay fundamento y no hay dirección, y todo lo que hagamos al final de cuentas puede ser en vano o nos puede llegar a destruir. Y el éxito es una consecuencia. Y el éxito es una consecuencia, me encanta. Ajá. Y digamos que desde el inicio que nos replanteado y replanteado el tema, es como decir, sí, necesitamos tener ese propósito ahí, lo más presente. No sé
y algo escrito, ¿verdad? Vos lo comentabas. Eso me encanta y terminamos con esto y es eso que acabas de decir, me encanta y es si pudiéramos tenerlo escrito, nuestros propósitos. Y te lo dejo ahí, piensa en tus propósitos, no en las consecuencias, en esas 4 áreas y esas 4 patas. Y si lo puedes dejar por escrito, déjalo por escrito en algún lugar donde lo puedas ver frecuentemente. Si pudiéramos escribirlo en una tabla, como escribió Moisés las tablas de la ley, veamos, y pudiéramos tenerlas en el dintel de nuestra puerta, nuestro propósito, nos hubiéramos ahorrado ¿cuántos? Muchos problemas. Y podríamos actuar con más sabiduría cada vez. Y fíjate, y te lo voy a poner un ejemplo rapidísimo, y es en el propósito relacional. Construir nido, o sea, mis 3 áreas. Construir nido, juntos generar empresa y riqueza. Y el tercero es juntos servir y tener un área de servicio. El generar nido, por ejemplo, es si lo tuvieras escrito y de repente sale, que aquí, que invitadas y que sale solo, tu pareja no sale o fuera al revés o lo que sea. Y cuando lo vieras y vieras escrito tu propósito y era hacer nido, lo lees antes de abrir la puerta y dirías, esto construye mi propósito, va en pro de mi propósito. O lo destruye. O destruye mi propósito. Y ahí mismo creo que cerraría la puerta y dirías, yo mismo estoy haciendo cosas que están destruyendo mi propósito. Si pudieras tenerlo escrito y antes de meter a alguien a tu casa o irte a tu casa el fin de semana con quien no tendrías que irte y lo tuvieras escrito y lo leyeras y dijeras, esto construido va a amenazar mi propósito. Nos hubiéramos ahorrado muchas cosas, ¿verdad? Por eso es importante tenerlo escrito, nuestro propósito. Eso nos va a hacer mejores personas, mejores empresarios, mejores familias, creo yo, al final de cuentas, y dar mejores resultados en todo lo que hacemos. Totalmente. Esa va a ser la consecuencia. Esa es la consecuencia. Así que muchas gracias. Creo que tuvimos una buenísima conversación. Da para seguir hablando de mucho. Horas. Vamos a tener este tipo de conversatorios un poquito más seguido. De construir, como dije, al final de cuentas, construyamos juntos, construyámonos antes de construir nación, construir ciudad, construir edificios. Es lo que tenemos dentro y lo que nos construimos nosotros mismos para después poder aportar. Así que gracias por estar con nosotros, de verdad. Ha sido una conversación súper linda, me apasiona. Ojalá de verdad quede en cada uno de nosotros algo importante y pues hasta la próxima. Nos seguimos viendo. Gracias. Oh, gracias.